La gingivitis, ¿sí?, es una inflamación inespecífica del periodonto de protección, es decir, de la encía o gingiva, bien, que recubre todo lo que es el periodonto de inserción. Se dice que es una inflamación inespecífica porque no tiene una característica histológica, ¿sí?, o clínica, eh, que nos haga decir esto es gingivitis, ¿sí? Histológicamente se manifiesta igual que cualquier otro proceso inflamatorio. Los agentes etiológicos de la gingivitis pueden ser locales y sistémicos, ¿sí?, aunque el agente etiológico principal siempre es un agente etiológico local, que vamos a ver enseguida. Dentro de los agentes etiológicos locales están agentes físicos, ¿sí?, como el calor o el frío, agentes químicos, ácidos y bases débiles, ¿sí?, siempre débiles. Acuérdense que ácidos y bases fuertes sobre un tejido directamente generarían necrosis. Y agentes biológicos, donde por excelencia es el biofilm dental o la placa bacteriana. Bien, la placa que se acumula a nivel del margen gingival en el surco gingival, ¿sí?, sería la placa que activa este proceso inflamatorio. Dentro de los agentes sistémicos, ¿sí?, podemos nombrar agentes hormonales, ¿sí?, como la menstruación, el embarazo o la menopausia. Estas alteraciones a nivel hormonal generan, ¿sí?, que se desencadene un proceso inflamatorio a nivel de la encía. Dentro de otros factores sistémicos tenemos la vitaminosis C. La vitaminosis C es la deficiencia de vitamina C, ¿sí?, principalmente se da por una falta de ingestión de alimentos frescos y genera una patología que se llama escorbuto. El escorbuto es un déficit de colágeno o un colágeno mal producido, ¿sí?, deficiente, que hace que los tejidos se inflamen y se desgasten. Es una patología muy dolorosa, ¿sí?, donde se pierde la integridad de la pared vascular y en los mecanismos de reparación de heridas justamente por un déficit de colágeno. Es más común en países del tercer mundo, ¿sí?, donde hay problemas alimentarios, y era más frecuente en la época de cuando era muy común navegar, ¿sí?, porque antes, cuando no habían aviones, los transportes se hacían en barcos, y en esos viajes de meses y meses, los navegantes no tenían alimentos frescos, ¿sí?, entonces terminaban los viajes con estos cuadros que se conocen como escorbuto. Otro cuadro sistémico que puede generar gingivitis son las intoxicaciones por metales pesados, ¿sí?, principalmente el plomo, el estrés y patologías sistémicas como la diabetes y la leucemia. La diabetes genera una proteólisis y hay alteración en el colágeno, ¿sí?, entonces produce problemas gingivales. Otras son las gingivitis medicamentosas, ¿sí? El consumo de algunos medicamentos puede ocasionar cuadros hiperplásicos gingivales, ¿sí?, de difícil control. ¿Por qué? Porque en general la gingivitis se puede controlar con una correcta higiene y eliminando la placa. Cuando tenemos como mediador, digamos, de esa inflamación a un medicamento que no se le puede quitar al paciente, entonces se hace difícil el control, porque podemos hacer higiene, podemos incentivarlo, podemos hacer depuraciones y destartrajes, pero el paciente no puede dejar de tomar su medicación, entonces el cuadro se agrava. Bien, dentro de los medicamentos que pueden llegar a ocasionar gingivitis
son la difenilidantoína sódica, sí, que es un anticonvulsionante que se usa en pacientes epilépticos. La nifedipina, que es un vasodilatador coronario, disminuye la presión sanguínea arterial. Y las ciclosporinas, que son inmunosupresores, que se usan en pacientes trasplantados o en los que van a recibir trasplantes para evitar el rechazo al nuevo órgano. Bien, todos estos medicamentos pueden generar inflamaciones de tipo hiperplásicas, ¿sí? Quiere decir que hay un aumento de tejido gingival. Bien, clasificación. La gingivitis puede clasificarse clínicamente e histológicamente, ¿sí? Dentro de la clasificación clínica vamos a tener gingivitis agudas del tipo congestivas, exudativas y también tenemos al absceso gingival. Las gingivitis agudas en general son rápidas, son dolorosas y son destructivas, ¿sí? Pero en mayor o menor medida están, pueden ser más graves o menos según el estadio inflamatorio que estén cursando. La gingivitis congestiva, ¿sí? En la clínica se va a observar a la encía enrojecida por la presencia de mucha sangre, bien, sería lo que se corresponde a un periodo de vasodilatación, congestión e hiperemia en el cuadro histológico, ¿sí? Generalmente se ven las encías aumentadas de tamaño, se ven a las encías aumentadas de tamaño y suelen sangrar cuando uno se cepilla o incluso cuando uno come, ¿sí? Uno está comiendo y ese roce que la encía tiene con los alimentos va a generar el sangrado gingival. Por eso es incorrecto lo que algunas personas piensan y dicen que cuando la encía sangra está bien. No, cuando la encía sangra es un signo de enfermedad periodontal. No periodontal, pero sí gingival, ¿sí? Bien, y después está la gingivitis exudativa, que es un periodo posterior a la congestión, donde ya hay liberación de exudados y como resultado la encía se ve edematosa, aumenta el volumen y tiene una consistencia gomosa, ¿sí? Como toda inflamación aguda. Si el proceso continúa o la encía inflamada sufre algún daño por algún agente externo, como puede ser una miga de pan o una espina de pescado, sí, que se incruste en esa encía, puede darse lo que se conoce como absceso gingival a nivel de por ejemplo, a nivel de la papila puede incrustarse una espina de pescado o una miga de pan, lo que va a generar una respuesta y va a haber formación de pus, van a haber gérmenes presentes y puede incluso llegar a presentar una fístula. Obviamente es localizado y cuando haga el diagnóstico radiográfico para descartar una patología periapical, no voy a ver imágenes radiolúcidas en la radiografía, ¿sí? Bien, estos cuadros se presentan aproximadamente a las 24 horas, ¿sí? Puede iniciarse un cuadro de gingivitis aguda a las 24 horas de no haber realizado la higiene dental, o sea, cuando no nos cepillamos los dientes por 24 horas, empieza un proceso de gingivitis aguda con la congestión y posterior exudado, ¿sí? El absceso está mediado porque hay alguna injuria y una infección por algún agente externo. En la clínica vamos a clasificar a las gingivitis crónicas como angiomatosas, fibromatosas o fungosas. Si el proceso agudo permanece, es decir, si no hay remoción de la placa y la inflamación continúa, como todo proceso agudo, después de los exudados,
y el infiltrado agudo, va a empezar a formarse un infiltrado crónico linfoplasmocitario, ¿sí? Y posterior a eso, la formación de tejido de granulación. Cuando el tejido de granulación es más bien un tejido de granulación inmaduro, ¿sí? Donde hay muchos angioblastos y neocapilares, voy a tener una encía angiomatosa, que es la que he puesto en la imagen de esta diapositiva. Se va a ver una encía, bueno, una encía hiperplásica de color rojo vinoso, ¿sí? Por la presencia de angioblastos y neocapilares. Es de color, bueno, es de color rojo vinoso, ya había dicho, y es muy sangrante, ¿sí? Apenas empezamos a realizar el cepillado dental, la encía empieza a sangrar. Si este cuadro permanece, el tejido de granulación empieza a madurar y va a ser reemplazado por fibroblastos y fibras colágenas. En la clínica se va a observar la encía de color rosa pálido y la consistencia va a ser dura y ya no es sangrante, ¿sí? Se ven las encías muy grandes y muy aumentadas de tamaño. Voy a volver un poco a esta y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la difenilidantoína sódica genera una hiperplasia gingival y encías de tipo fibromatosas, ¿sí? Esta sería una gingivitis fibromatosa. Vean que es de color rosa pálido, aparentemente la consistencia es dura y se ve que no hay sangrado gingival, no hay hemorragia, no hay focos hemorrágicos. La nifedipina, que era el vasodilatador, nos va a dar más bien una encía de tipo, o una gingivitis, perdón, de tipo angiomatoso. Se ve de color rojo, es de consistencia blanda, se nota, ¿sí? Que es como gomosa y va a tener focos hemorrágicos porque es muy sangrante. Y las ciclosporinas también nos dan cuadros más angiomatosos, ¿sí? Bien. En la histología. En la histología vamos a tener, según el desarrollo de la enfermedad, lo que sería lesión inicial y lesión temprana, bien, y lo que se correspondería con las crónicas clínicas serían la lesión establecida sin pérdida ósea y la lesión avanzada, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida que también hay una lesión establecida con pérdida ósea que también se corresponde ya a una periodontitis. Dejan de ser gingivitis porque ya tengo daño en el periodonto de inserción. Este es un cuadro de lo que sería la histología o cómo más o menos puede verse histológicamente. Como para que se ubiquen, esta es la corona dental, ¿sí? Esto se corresponde al cemento radicular y esto es el epitelio de unión y este sería el surco gingival. El surco gingival en estado de salud es, porque esta es una encía, este dibujo corresponde a una encía sana. El surco gingival es una cavidad virtual, ¿sí? Porque no está abierta, donde el ligero acúmulo de placa va a generar una reacción inflamatoria subaguda, ¿sí? Que no tiene un cuadro clínico, pero que está presente. ¿Por qué? Porque hay un número escaso de monocitos, macrófagos, linfocitos y neutrófilos. Es decir, que en estado de salud una encía también tiene un grado de inflamación subagudo, ¿sí? Después, cuando la placa dental no se remueve del surco gingival, más o menos a las 24 horas, ¿sí? Va a iniciarse el proceso inflamatorio agudo que histológicamente conocemos como lesión inicial. Bien, en esta lesión hay
un cambio notorio a nivel de lo que es el plexo vascular dentogingival que se encuentra en el tejido conjuntivo por debajo de la mucosa o de la encía, ¿sí? Y hay un aumento tanto en el número de capilares y vénulas, como también hay una dilatación muy importante de lo que son estos vasos sanguíneos. Hay un aumento en la presión hidrostática, en la microcirculación, y se produce un aumento en la permeabilidad de los vasos, permitiendo la liberación de los exudados. Bien, aumenta el tamaño, o mejor dicho, el surco gingival se hace una cavidad o se convierte en una cavidad real que permite el acúmulo de más placa. Bien, acuérdense que en la placa hay bacterias y estas bacterias y sus productos pueden ser eliminadas del surco, pero las toxinas van a atacar directamente al tejido conjuntivo. Bien, estas alteraciones vasculares empiezan y la vasodilatación favorece lo que es la migración de los polimorfos nucleares hacia el tejido conjuntivo, ¿sí? Esto se produce gracias a dos moléculas muy importantes que se activan, que son las moléculas de adhesión leucocitaria endotelial y las moléculas de adhesión intercelular. Serían ICAM1 y el AM1. Eso lo pueden ver bien en un libro de periodoncia que se llama LINDE, ¿sí? En el capítulo 5. Lo que hacen las moléculas, las de adhesión intercelular y de adhesión leucocitaria, ayudan a que los polimorfonucleares se unan a las paredes de los vasos sanguíneos y puedan abandonar el vaso. O sea, sería el factor quimiotáctico que favorece la migración celular. ¿Sí? A medida que el proceso avanza y continúa, algo muy importante, el infiltrado, ¿sí?, celular empieza a invadir el tejido conectivo y empieza a reemplazar al colágeno del tejido conjuntivo, lo que quiere decir que en un estadio de lesión inicial aproximadamente hay un 10% de infiltrado celular o infiltrado agudo. Eso se corresponde a una pérdida del 10% del tejido conjuntivo. Bien. Después, intermedio a la lesión inicial, a la lesión establecida, estaba la lesión temprana. La lesión temprana más o menos ocurre alrededor de los 7 días de la acumulación de placa. Esto, chicos, está condicionado por los factores sistémicos del paciente, ¿sí? En un paciente que está inmunológicamente competente, que tiene una higiene oral regular o mediana, digamos, la encía puede mantener el estado de lesión inicial por muchas semanas, ¿sí? Porque puede ser que no se lava bien los dientes, pero se lava. Entonces remueve algo de placa, evitando que pase de lesión inicial a lesión temprana. Ahora, en alguien que deja de cepillarse los dientes, sí se producen más o menos en estos tiempos, ¿sí? Entonces, en la lesión temprana hay mayor acumulación de placa y hay mucha más dilatación de los vasos sanguíneos por debajo del epitelio de unión. El infiltrado celular, ¿sí?, ya presenta polimorfos y linfocitos y hay algunas células plasmáticas presentes en el infiltrado, o sea que tengo algunos plasmocitos, ¿sí? Ese infiltrado de células plasmáticas representa entre un 10 y un 30%, quiere decir que a estas alturas, entre un 10 y un 15%. Quiere decir que he perdido más o menos el 15% del tejido conjuntivo, ¿sí?
Si el proceso inflamatorio avanza, se va a producir lo que es la lesión establecida, y en la lesión establecida hay un aumento en el estado inflamatorio, ¿sí? Aumenta el exudado, por lo que la encía se vuelve más, clínicamente la voy a ver más grande en este estadio, ¿sí? Y el infiltrado de células plasmáticas ya representa más o menos el 30%, o sea, quiere decir que he perdido el 30% del tejido conjuntivo. Desde la lesión establecida, ¿sí?, se pueden dar dos situaciones: o que siga habiendo una inflamación a nivel del tejido conjuntivo, pero que permanezca en el conjuntivo justamente, y la otra es que esta lesión establecida haga que estas células inflamatorias activen factores quimiotácticos que estimulen la acción de células clásticas y comience un proceso de reabsorción ósea, ¿sí? Como se observa en esta imagen, donde voy a tener una lesión establecida con pérdida ósea. Los clastos, al activarse, empiezan a reabsorber las crestas óseas interdentales. En este momento yo ya estoy en presencia de una periodontitis, ¿sí?, que va a corresponderse a una gingivitis establecida con pérdida ósea y posteriormente a una, que sería la lesión establecida con pérdida ósea, perdón, y posteriormente a una lesión avanzada. En la lesión avanzada yo tengo ya un cuadro de periodontitis establecida y las células plasmáticas representarían el 50% del volumen total. Quiere decir que ya he perdido más del 50% del tejido conjuntivo. Bien, eso ocurre en lo que sería un cuadro de gingivitis clásico o típico, ¿sí? A ver, las gingivitis pueden mantenerse como gingivitis durante toda la vida del paciente, con algunas reagudizaciones o con algunos cuadros más agudos por etapas, pero mantenerse como gingivitis, y en otras ocasiones puede evolucionar a una periodontitis, ¿sí? También está condicionado por los factores generales del paciente, la higiene oral y obviamente los controles odontológicos que pueda llegar a hacer ese paciente. Pero existen otros cuadros de gingivitis, ¿sí?, que se llaman gingivitis inespecíficas, porque histológicamente son inflamaciones, ¿sí?, como cualquier otra inflamación, pero que tiene cuadros, acá dice cuadros, pero son cuadros clínicos específicos, ¿sí? Dentro de estos podemos nombrar laguna o gingivitis ulceronecrotizante aguda, la gingivitis del embarazo, que es una gingivitis de tipo angiomatosa, ¿sí? O sea, la embarazada, como hay alteraciones hormonales, va a desarrollar un cuadro de gingivitis angiomatosa, ¿sí?, aumento de volumen, sangrante, color rojo vinoso, pero que remite al término del embarazo. Recuerden que, como todo proceso crónico, no es dolorosa, ¿sí? Estos cuadros de gingivitis del embarazo suelen requerir gingivectomía. La gingivectomía es una cirugía plástica que se les realiza a las encías, porque si volvemos al cuadrito de la gingivitis por medicamentos, por ejemplo, como son hiperplasias, es decir, un aumento en el tamaño del tejido, cuando se quita la causa, no disminuye mucho el volumen, ¿sí?, de la encía hiperplásica. Entonces necesitan una gingivectomía, una cirugía plástica de encías, para devolverle el tamaño natural. Otro cuadro es la gingivitis plúmbica, que es por intoxicaciones con plomo, ¿sí? Se daba mucho en pacientes que trabajaban en fábricas de pintura o en estaciones de servicio cuando la nafta tenía plomo.
ahora ya viene sin plomo, pero antes la nafta venía con plomo, entonces se veía mucho. En esos pacientes aparece un cuadro que se llama ribete de Borton, donde toda la encía del margen gingival, o sea, el rodete perdón, el ribete, perdón, que rodea el diente, se ponía de color gris. Pero la más frecuente que podemos llegar a ver nosotros en el consultorio es la que había dicho primero, laguna. ¿Sí? Laguna es una gingivitis que se da por una simbiosis entre dos gérmenes, una espiroqueta que se llama Borrelia vincenti y un bacilo, ¿sí? Que sería el bacilo fusiforme. Tiene que existir una situación predisponente. ¿Sí? Esa situación predisponente es una disminución de las defensas, ¿sí? O un déficit del sistema inmunológico del huésped. Estos gérmenes colonizan el surco gingival, ¿sí? Es decir, que su placa bacteriana es muy patógena. Aparece la espiroqueta, aparece el bacilo, hacen una simbiosis y una sinergia, entonces generan estos cuadros. ¿Cómo se presenta en la clínica? Se presenta como una inflamación localizada que festonea los bordes dentarios, ¿sí? O sea, tiene bien esta imagen, el cuadro clínico. Lo que le falta a esta foto es que la inflamación, ¿sí? Es una necrosis o una ulceración de la encía y las papilas dentarias que está recubierta por una pseudomembrana de fibrina. Acá en principio se observa una pseudomembrana blanquecina, ¿sí? Que cubre todas estas ulceraciones. Además de las ulceraciones y la pseudomembrana, es un cuadro sumamente doloroso, tiene halitosis muy marcada, ¿sí? Y a medida que evoluciona produce la decapitación de las papilas dentarias, es decir, que va a decapitar la papila que después no se vuelve a regenerar. Como habíamos dicho, es un cuadro que está asociado a una disminución de las defensas. Es muy frecuente verlo en dos tipos de pacientes. Los que están en alguna situación de estrés, ¿sí? Por ejemplo, cuando van a rendir finales, es muy frecuente que puedan llegar a desarrollar guna. Pero en este caso se dan localizadas en 2 o 3 dientes, ¿sí? Este cuadro clínico, donde se ve una guna generalizada, se da mucho en pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido por SIDA, ¿sí? Por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Lo que nos hace sospechar, digamos, en el consultorio, cuando vemos un cuadro de este tipo, como en esta imagen, es que el paciente puede tener SIDA. Bien. El tratamiento se realiza con antibióticos como el metronidazol, pero el tratamiento específico es local. Se utilizan torunditas de algodón embebidas en agua oxigenada y se va limpiando la pseudomembrana de fibrina de cada papila. Se utiliza una torunda por papila, quiere decir que yo embebo la torunda en agua oxigenada, limpio la pseudomembrana de esta papila, tiro la torunda y con una torunda nueva voy a pasar a desinfectar este nuevo sector, ¿sí? Una vez a la semana y se controla, más los antibióticos. Obviamente el tratamiento con el medicamento lo van a ver bien en fármaco el año que viene. Bien, ¿qué ocurre cuando una gingivitis no se trata? ¿Sí? Puede llegar a desencadenarse una periodontitis. La periodontitis es una inflamación e infección crónica del periodonto de inserción, ligamento, cemento y hueso alveolar, con permanentes reagudizaciones. Esto quiere decir que a pesar de ser una inflamación crónica, como hay
bacterias, entonces pueden provocar reagudizaciones que acentúan el carácter destructivo de la enfermedad, ¿sí? O sea que por eso se destruye muy rápidamente el ligamento y el hueso alveolar. Importante, habíamos dicho que no todas las gingivitis van a evolucionar a periodontitis, pero todas las periodontitis provienen de una gingivitis, lo que condiciona, digamos, o lo que nos hace ver que es muy importante tratar la gingivitis cuando la diagnosticamos en el consultorio y sobre todo incentivar al paciente a tener hábitos de una correcta higiene dental, ¿sí? Porque en definitiva la periodontitis es una enfermedad, esta sí, más allá de que pueden haber 2 o 3 cuadros que tienen que ver con agentes hormonales, la periodontitis es una enfermedad por falta de higiene, ¿sí? Es sí o sí falta de higiene. O sea que la prevención es muy fácil. Bien, la periodontitis, entonces habíamos dicho, es una enfermedad que genera daño a nivel del ligamento periodontal, ¿sí? Porque produce una pérdida progresiva por necrosis, ya que hay una lisis del colágeno. A medida que va necrosándose y perdiéndose el ligamento periodontal, el ligamento periodontal, el epitelio de unión, ¿sí? Que es esta porción de la encía, pierde su inserción a nivel del cuello anatómico del diente y empieza a migrar hacia apical, ¿sí? Buscando colágeno sano. A medida que esto ocurre, el cemento va quedándose descubierto, ¿sí? Porque hay migración del epitelio de unión, entonces se expone progresivamente y como es un tejido conjuntivo que está expuesto al medio, entonces comienza a necrosarse. Al necrosarse la superficie del cemento, permite mayor acumulación de placa y de gérmenes que con la saliva, o con los iones, perdón, minerales de la saliva, va a sufrir un proceso de mineralización formándose el cálculo supragingival. Y posterior a eso, todas las toxinas de la placa y del sarro que se acumulen a este nivel van a estimular a las células clásticas que van a generar una reabsorción progresiva del hueso alveolar sin regeneración, ¿sí? O sea que no hay reposición de hueso. Por eso es sumamente destructiva. Bien, el diagnóstico de la periodontitis se realiza buscando signos clínicos y radiográficos, ¿sí? Si bien hay manifestaciones histológicas, yo no voy a hacerle una biopsia a mi paciente para determinar si tiene periodontitis. Entonces, puedo llegar a ese diagnóstico si tengo los siguientes signos clínicos y radiográficos. Los signos clínicos son presencia de bolsas, movilidad dentaria, lesiones de furca, hemorragia y supuración y la presencia de placa o cálculo o sarro, ¿sí? Cálculo o sarro es lo mismo. Bien, el número 1, presencia de bolsas. En estado de salud, ¿sí? Tengo el hueso alveolar, el epitelio de unión, el ligamento periodontal a este nivel y el epitelio de unión está insertado a nivel del cuello anatómico del diente, ¿sí? Esta porción era el surco gingival, yo les había dicho que era una cavidad virtual porque estaban sumamente adheridas ambas superficies, tanto la superficie dentaria como la superficie gingival. Cuando hay inflamación de la encía, ¿sí? Entonces el surco gingival se vuelve una cavidad real que está constituido por una pared dura o dentaria y una pared blanda o gingival. Bien, esta cavidad recibe el nombre de bolsa gingival. Bien, cuando yo tengo una bolsa gingival
sin pérdida de inserción, quiere decir que la encía se inflama a este nivel, pero su inserción sigue en el cuello anatómico, hablo de una bolsa virtual. Eso es gingivitis solamente, ¿sí? Cuando el epitelio de unión pierde su inserción, empieza a migrar hacia apical, bien, cuando hay pérdida de inserción, entonces yo estoy hablando de una bolsa real, porque ya tengo exposición del cemento radicular. Al mismo tiempo, las bolsas pueden clasificarse en simples, cuando la bolsa está en una sola cara del diente; compuesta, cuando la bolsa está en dos caras del diente, es decir, que esta podría también ser una bolsa; compleja, cuando abarca 3 o 4 caras del diente, ¿sí? Y espiralada, cuando nace en una cara y gira alrededor de todo el diente, ¿sí? Hace una, empieza en una cara y rodea todo el diente y termina en otra cara. Y por último tengo lo que sería una bolsa activa, es cuando esta bolsa presenta hemorragia espontánea, es decir, que la encía empieza a sangrar espontáneamente, o al sondaje. Cuando estoy haciendo la exploración con una sonda periodontal, la encía comienza a sangrar, la bolsa comienza a sangrar, perdón, entonces estoy en presencia de una bolsa activa. El próximo signo clínico es la movilidad dentaria, ¿sí? Los dientes tienen normalmente una ligera movilidad imperceptible en la clínica, ¿sí? A medida que acá tengo la raíz y el hueso alveolar. A medida que la periodontitis avanza, la reabsorción ósea termina dejando al diente sin inserción, ¿sí? Lo deja como al aire, digamos. Entonces, el diente, obviamente, al no tener inserción en el hueso y no tiene ligamento periodontal, entonces comienza a moverse, ¿sí? Entonces yo voy a clasificar a la movilidad dentaria en 3 grados. Esto se evalúa en la clínica colocando un instrumental de este lado, puede ser el mango del espejo, y de este lado el mango del explorador, ¿sí? Entonces sostengo ambos extremos del diente y comienzo a moverlo en ambos sentidos, de vestibular a lingual y de mesial a distal. Entonces mido y voy a registrarlo con 3 grados. El grado 1, ¿sí?, es cuando el diente tiene movilidad en sentido horizontal de hasta 1 milímetro. Quiere decir que puede ser de vestibular a lingual, se mueve hasta 1 milímetro. El grado 2, la movilidad es en sentido horizontal más de 1 milímetro, ¿sí? Es decir, que cuando yo muevo el diente en sentido vestíbulo-lingual se mueve más de 1 milímetro. Y el grado 3 es cuando tengo movilidad tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, ¿sí? Que es cuando parece que el diente se les está por salir, pero sigue con algo de inserción. Sería más o menos en este caso. Bien, el otro signo clínico que voy a buscar son las lesiones de Furca. Las lesiones de Furca, ¿sí?, es cuando la retracción gingival y la pérdida ósea hace que se puedan ver la bifurcación o trifurcación de las raíces, como vamos a ver en el próximo dibujo, ¿sí? Se supone que el hueso alveolar llega hasta este nivel y está cubierto por la encía, ¿sí? Cuando yo tengo este tipo de lesiones donde se ve la bifurcación o trifurcación radicular, yo hablo de lesiones de Furca. Hay muchas clasificaciones de lesiones de Furca. La que vamos a ver nosotros es la clasificación de Hamp, Linde y Niemann, ¿sí? Estos clasifican las lesiones de Furca en 3 grados. El grado 1 es cuando hay una pérdida horizontal del soporte periodontal, es decir, ligamento y hueso alveolar, ¿sí?
pero no excede un tercio del ancho total del diente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilizo este instrumento que se llama sonda para lesiones de furca, que viene milimetrada, si es como un gancho, entonces cuando yo introduzco la sonda en la furca, esta sonda choca, no llega al otro lado y no llega, digamos, a abarcar más de un tercio de todo este ancho del diente, ¿sí? El ancho horizontal. Si yo lo dividiría en tres, 1, 2, 3, en el grado 1 la sonda, o sea, la lesión no abarca más de un tercio del ancho del diente. El grado 2, el compromiso de la furca sobrepasa un tercio del ancho del diente, pero no abarca el ancho total del área de furcación, es decir, que la sonda ingresa aproximadamente hasta la mitad del ancho del diente, ¿sí? Y en el grado 3, la destrucción es, hay destrucción completa del soporte periodontal a nivel de la furca, lo que hace que la sonda pase de lado a lado, ¿sí? La sonda ingresa por vestibular y sale por palatil o por lingual. Obviamente que estos dientes tienen una movilidad dentaria de grado 3, la mayoría. En algunas ocasiones este proceso genera que el diente pueda producir una cementosis compensadora en apical para evitar la movilidad dentaria, ¿sí? Lo que va a dificultar mucho lo que es la extracción de estos dientes. El otro signo clínico que vamos a buscar para poder dar un diagnóstico de periodontitis es la hemorragia y supuración, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo un análisis para diagnosticar periodontitis, el diagnóstico clínico, utilizo estos instrumentales, que se llaman sondas periodontales, ¿sí? La sonda periodontal tiene un ángulo, ¿sí?, de 90 grados, no termina en punta, ¿sí?, sino en la punta, en el extremo, hay una pequeña bolita que permite hacer el sondaje sin dañar el surco gingival. Acuérdense que estoy trabajando sobre una encía totalmente sensible y dañada, ¿sí? Entonces, siempre que usen una sonda, traten de que o tenga la punta roma o tenga la bolita. Entonces, cuando yo realizo la exploración al sondaje, estas encías van a sangrar. Eso me indica que tengo bolsas activas, ¿sí?, y que tengo hemorragia. Es un proceso inflamatorio activo en la pared blanda de la bolsa o la pared gingival. Y la supuración me va a indicar el carácter infeccioso de la enfermedad. Quiere decir que aparte de sangrado puede liberarse pus del surco gingival. Bien. Entonces también tiene que haber hemorragia y supuración para poder diagnosticar periodontitis. Y bueno, la otra que seguramente va a estar es la presencia de placa y sarro. La placa es una sustancia blanda, ¿sí?, que está constituida por saliva, iones, bacterias y productos bacterianos que se acumulan en la superficie de los dientes, y tanto en las caras libres, si hablamos de placa verdadera, ¿sí?, y en el margen gingival. Todo lo que se encuentra del margen hacia la corona se llama placa supragingival, es decir, que está por encima de la encía. A medida que se van formando las bolsas, la placa va ingresando en ese surco y tengo placa por debajo del margen. Eso me habla de una placa subgingival. Bien, esa placa subgingival es la placa patógena o la placa periodontopática. Quiere decir que es la placa que va a generar periodontitis. La placa supra produce caries. La placa sub produce periodontitis o enfermedad periodontal.
Esta placa, si no es removida, con el tiempo sufre un proceso de mineralización como consecuencia de su contacto con los iones minerales de la saliva, principalmente el calcio, que hace que esta placa endurezca y se quede adherida mecánicamente a la superficie de los dientes, produciendo esto que se llama sarro o cálculo. Bien, la placa puede ser removida con el cepillado dental y el hilo. El sarro no. Para eliminar este sarro, sí o sí se requiere una depuración y destartraje profesional, ¿sí? Se realiza primero con un cavitador ultrasónico para eliminar todo este cálculo supragingival, porque aquí ya tengo por encima del margen, y después se procede al raspado y alisado radicular, raspaje y alisado radicular con curetas, ¿sí? Que son unos instrumentales que tienen una hoja con filo en la parte activa, que van a raspar y alisar el cemento para evitar que se siga acumulando placa. Se termina con eso, ¿sí? El primero sería mecánico con el cavitador y el raspaje y alisado es manual con las curetas. Bien, una vez que yo he recogido todos los signos clínicos, tengo que buscar los signos radiográficos de enfermedad periodontal. Los signos radiográficos son las reabsorciones óseas, ¿sí? Y las lesiones crateriformes, que también se ven en la clínica. Las reabsorciones óseas se producen a nivel de el hueso alveolar, ¿sí? En la cresta interdentaria, primero. Esta puede darse de dos formas: una reabsorción ósea horizontal, bien, o vertical. La reabsorción ósea horizontal, el hueso se reabsorbe, ¿sí? Como el horizonte justamente, es una pérdida progresiva de la inserción del diente, porque la cresta se va amesetando, ¿sí? Se vuelve como una meseta. En cambio, la reabsorción ósea vertical se da en sentido oblicuo, es de avance más rápido y genera una pérdida de inserción más grave que la reabsorción ósea horizontal. Bien, la reabsorción ósea horizontal, acá está, ven cómo tengo las crestas interdentarias y el hueso alveolar, y veo cómo a medida que se produce el proceso inflamatorio y la periodontitis, las crestas sufren este proceso de amesetamiento, va reabsorbiéndose el hueso, pero siempre en sentido horizontal, ¿sí? Cuando yo tengo un tercio de reabsorción ósea horizontal, ¿sí? Hablo de una periodontitis leve, ¿bien? Cuando tengo 2/3 de reabsorción ósea horizontal, voy a hablar de periodontitis grave. Y cuando hay más de 2/3 de reabsorción ósea, es decir, que solo hay inserción de 1/3 de la raíz, estoy ante una periodontitis complicada, ¿sí? La reabsorción ósea vertical, vean la diferencia. El hueso empieza a reabsorberse en sentido oblicuo, deja o produce, mejor dicho, una pérdida de inserción mucho más grande que la reabsorción ósea horizontal, ¿sí? Y después, esta sería una reabsorción ósea vertical de una sola cara. Pero acá, cuando esta reabsorción ósea vertical rodea el diente, ¿sí? Es cuando se forman las lesiones crateriformes, como si fueran un cráter, ¿sí? Un agujero. Este diente pierde la inserción en las 4 caras, entonces en cualquiera de los 3 casos, ¿sí? Este tiene 2 caras y este tiene 3 caras afectadas. Cualquiera de los 3, o cualquier diente que tiene reabsorción ósea vertical, ¿sí? Es diagnosticado como un diente con periodontitis
complicada, ¿sí? La reabsorción ósea vertical siempre es periodontitis complicada. Justamente habíamos dicho que son signos radiográficos, o sea, yo únicamente voy a poder poner de manifiesto o voy a poder ver estas reabsorciones con las radiografías. Bien, esta sería una cresta interdental, ¿sí? Normal, casi normal, donde el hueso llega hasta el cuello un poquito más abajo, ¿sí? Porque la encía debería estar por aquí, el epitelio de unión. Acá yo veo que el hueso debería estar por aquí donde está la línea amarilla, sin embargo se ha reabsorbido hasta donde veo la línea de puntitos, ¿sí? Donde está la flechita roja. Todo esto es reabsorción ósea. Pero cuando trazo mi línea de referencia me dice que es una reabsorción vertical, ¿sí? Perdón, horizontal, porque debería, esta es la línea de referencia y mi línea de reabsorción es paralela, ¿sí? En cambio, cuando tengo una reabsorción ósea vertical, si yo trazo una línea horizontal, veo que es perpendicular u oblicua hacia donde debería estar el hueso alveolar. Entonces estoy en presencia de una reabsorción ósea vertical, ¿sí? Complicada, y de este lado, bueno, complicadísimo. Miren cómo tengo casi toda esta raíz mesiovestibular, perdón, casi toda sin soporte, ¿sí? Sin inserción. Bien. Y estas son las lesiones crateriformes. Vean cómo la encía se ve ligeramente retraída en esta raíz, y en la clínica yo puedo pensar que el hueso alveolar está a este nivel. Sin embargo, cuando hago la cirugía, yo veo que el hueso se ha perdido en todas las caras de esta raíz. Esto es una lesión crateriforme, ¿sí? Prácticamente no tiene nada de hueso alveolar esta raíz. Las lesiones crateriformes no se observan mucho en la radiografía, porque acuérdense que la radiografía nos da una imagen en 2 dimensiones, alto y ancho, no nos brinda la imagen en profundidad. Tal vez una combin sí podría dejarnos ver una lesión crateriforme, ¿sí? Bien, para terminar, el diagnóstico de periodontitis se realiza en una sola, el diagnóstico de periodontitis se realiza diente por diente, ¿sí? Y cara por cara, es decir, que yo tengo que buscar los signos clínicos y los signos radiográficos en todos los dientes, uno por uno, y en todas las caras, una por una. Por ejemplo, este diente, ¿sí? Este segundo premolar superior derecho, este tiene periodontitis complicada por distal, ¿sí? Y periodontitis leve por mesial. Este primer molar tiene periodontitis complicada por mesial y por distal. Bien, en este caso tiene periodontitis leve por mesial, ¿sí? Y no tiene periodontitis por distal. Por eso es diente por diente y cara por cara. Se registra todo en una ficha que se llama periodontograma, ¿sí? Donde tiene castilleros para marcar todos estos signos clínicos y radiográficos que acabamos de ver, que tiene que acompañar al odontograma, ¿sí? Pero se hace en pacientes a los que les voy a hacer una terapia periodontal. No se hace en todos los pacientes.